Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se me escuche bien. En caso no se escuche en algún momento, por problemas de mi internet me comentan, porfa. Bueno, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con lo que viene a ser la introducción al curso de Análisis Estructural 1, el cual, según tengo entendido, lo va a dictar el ingeniero Morán. Entonces, le voy a dar una especie de recorrido acerca de lo que van a ver en el transcurso del curso y algunos consejos, ¿no? Ya. Primero, ¿qué es lo que vamos a ver en un inicio? Vamos a ver lo que es la introducción al análisis estructural, luego cuáles son las cargas que actúan en las estructuras, qué son las estructuras isostáticas, cuáles son los principales sistemas que se emplean, qué son las líneas de influencia, cuáles son las estructuras hiperestáticas, qué son y cuáles son los métodos clásicos y el análisis automatizado de estructuras. Ya, como introducción, Morán les va a hablar acerca de lo que vienen a ser los antecedentes históricos, ¿no? Los cuales las civilizaciones antiguas han contribuido. Por ejemplo, encontramos en Egipto lo que son las pirámides, en Grecia los templos, en Roma lo que son los puentes y acueductos, ¿no? También vemos lo que son los coliseos y hasta el momento podemos ver, ¿no? Que son estructuras que siguen perennes. Algunos aportes científicos como viene a ser la teoría sobre el pandeo de columnas, la carga crítica, la ley de la elasticidad, lo que viene a ser la ley de Hooke, básicamente, que esa ley, ustedes es algo que tienen que interiorizar bastante, porque es algo que se emplea, digamos, es muy recurrente, ¿no? En lo que viene a ser la ingeniería estructural. Incluso en otros ámbitos se emplea y lo que vienen a ser los avances modernos, como el análisis matricial y elementos finitos. El análisis matricial, así para decirlo de manera breve, digamos, sería como tener esta viga que está acá, y estos serían sus nodos, porque el análisis matricial se emplean nodos. Ahora, ese nodo, si lo analizamos en el plano, ¿cuáles son las posibilidades de desplazamiento o de movimiento que tiene? A eso se le conoce como grado de libertad. Ahora, ¿cuándo es un grado de libertad libre? Cuando, por ejemplo, en, en esos nodos que les comento, se puede, digamos, acá está empotrado y acá, digamos, no existe ninguna restricción. Entonces, se puede desplazar hacia abajo. Entonces, diríamos que ahí hay un grado de libertad libre. En lo que son usualmente vigas, por ejemplo, no se analiza lo que viene a ser en el plano axial de esa viga, pero sí lo que son momentos, ¿no? Momentos, o sea, los giros. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría una viga? Estaremos hablando de 3 en cada nodo, si lo analizamos en el plano. Ahora, también tenemos lo que viene a ser los elementos finitos, que algunos seguramente ya habrán escuchado, y básicamente es esta viga que está acá, ¿no? Si nosotros lo que usualmente hacemos es simplificar diciendo, ya tenemos esta viga, pero imaginemos que es una viga con un perfil Y, así como está en esa imagen. En este caso, ya no se emplea como una simple línea, sino que esta viga se parten, digamos, se hace un mallado, porque como ven hay cuadraditos chiquitos que son como especie de mallas, entonces ello genera que haya una mayor precisión. Y bueno, ese mallado depende básicamente de la estructura. Lo que se busca es converger en el resultado, porque en sí estos análisis de elementos finitos es más que todo para lo que vienen a ser estructuras mucho más complejas, ¿no? Y principalmente se hacen para investigaciones. Ya. Luego, sobre el análisis y diseño estructural, básicamente, ¿qué es lo que busca el diseño estructural, ¿no? Básicamente buscamos estructuras que sean seguras, funcionales, económicas y estéticas. Ahora, ¿cuál es el proceso, básicamente? Nosotros, usualmente en edificaciones, partimos de lo que viene a ser un plano arquitectónico, y según ese plano, nosotros, bueno, el arquitecto ya propone, digamos, cierta distribución para las columnas, vigas, pero nosotros como ingenieros estructurales somos los que principalmente decidimos el sistema, dónde va a ser la ubicación, cuál va a ser el material, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace?
se hace una comparativa en lo que es la capacidad del elemento estructural para resistir la demanda, ¿no? La demanda son las cargas actuantes, como, eso lo vamos a ver dentro de un momento, como el peso propio de la estructura, el peso por mobiliarios, el sismo, ¿no? Entre otros. Entonces, el paso como tal sería la conceptualización, estructuración, donde se ve también el metrado de cargas, y luego viene el análisis como tal. En el análisis, qué es el análisis estructural? Es básicamente eh, obtener lo que son los resultados de la estructura. ¿Y cuáles serían esos resultados? Sería, por ejemplo, las reacciones en la base, las cortantes en los elementos, las cargas axiales, los momentos flectores, las deformaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtenemos esto, ya estaremos hablando de que hemos realizado el análisis estructural. Y el diseño es básicamente darle la capacidad al elemento de poder resistir la demanda. Ahora, usualmente elementos estructurales, elementos rígidos son las vigas, columnas, algunos arcos, ¿no? Y elementos flexibles, usualmente, por ejemplo, en puentes, por ejemplo, tenemos los cables, ¿no? Seguramente ya habrán visto acerca del puente de el Golden State. Y algunas idealizaciones que se emplean en en los elementos de las estructuras, de las estructuras. Por ejemplo, una columna es un elemento volumétrico, pero nosotros no lo tomamos como tal, sino no le damos ese volumen, sino nosotros lo idealizamos como una línea. Columna y viga se idealizan de esa manera. En cambio, lo que son por ejemplo, los muros, las losas, son ya áreas que tienen, digamos, que en la cual su área es importante. Entonces, por ello tampoco se considera volumen, pero ahora se considera como un elemento área. Ahora vamos a ver acerca de lo que son las cargas sobre las estructuras, ¿no? ¿Qué tipo de cargas tenemos? Tenemos las que son estáticas, dinámicas y otras solicitaciones. Esto también, si no me equivoco, está en la norma E020. La definición de carga muerta es básicamente el peso propio de la estructura y los elementos fijos. Las cargas vivas son personas, muebles, equipos, nieve, agua acumulada, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre las cargas estáticas y las dinámicas? Que las estáticas, digamos que son más perennes en el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué se consideran las personas? Si las personas al final tienden a moverse, ¿no? Porque ese peso que aportan las personas no es, digamos, muy significativo. O sea, no vamos a tener en una habitación 100 personas y que esas 100 personas de un momento para otro se vayan, ¿no? Y además, si en caso se diese eso, el cambio sería progresivo, no sería de manera brusca, como lo vendría haciendo en las cargas dinámicas, por ejemplo, principalmente en lo que viene a ser el viento, ¿no? Y principalmente en sismos, que cuando se tiene un sismo, hay fuerzas que tienden a desplazar la edificación de un lado hacia otro, ¿no? También tenemos lo que son las explosiones, las vibraciones de máquinas, que esto es muy importante también para evitar lo que viene a ser la resonancia, ¿no? Y otras solicitaciones, por ejemplo, cambios de temperatura, ¿no? Esto aplica mayormente a estructuras de acero, porque estas tienen un mayor coeficiente térmico, ¿no? Los asentamientos diferenciales, ¿no? Si tenemos una estructura hiperestática, esto nos conviene. O sea, hiperestática que tiene redundancia. Si quitamos una viga, digamos que la estructura, una columna, si lo quitamos, la estructura puede resistir. Pero digamos que al quitar una columna, se produce ciertos esfuerzos que son importantes. Ahora, el metrado de cargas es un tema muy importante que, si no me equivoco, lo van a ver durante todo el inicio, toda la primera mitad del ciclo. Entonces, yo les recomiendo que impriman la E020, que es básicamente la norma de metrados, que a lo mucho tendrá 32 páginas. Y bueno, el libro que se usa es este libro de análisis de edificios. Es bueno, la verdad, pero bueno, ahí tienen que, digamos, darle una ojeada. Y sería bueno que se lo compren porque eso lo van a usar también en ANA2, para lo que son tópicos especiales, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las estructuras isostáticas. ¿Cuál es su definición? Básicamente, una estructura isostática se puede resolver aplicando la teoría de equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es esta teoría? Su materia de fuerzas, su materia de momentos es igual a cero.
Eh, no tiene restricciones redundantes, entonces sus reacciones y esfuerzos pueden determinarse de forma directa, a diferencia de las estructuras hiperestáticas que en Resistencia a Materiales 2 ya han visto que se emplean métodos como viene a ser el método de carga unitaria, métodos energéticos, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los principales sistemas estructurales? Armaduras, vigas, pórticos. Las armaduras para puentes principalmente, ¿no? Vigas pueden ser de madera, de concreto armado, los voladizos, los arcos, los cables, entre otros, ¿no? Ahora, estas de líneas de influencia lo van a tocar, pero digamos que son de mayor importancia para lo que son puentes. Entonces, ¿cuál es su definición como tal, no? Es una fuerza móvil como lo viene siendo, por ejemplo, este tráiler, en las cuales afectan las reacciones o cortantes o momentos en una estructura, porque no es lo mismo que yo tenga el tráiler, que digamos, en donde está ahorita, acá, que si yo lo tuviera en esta posición, acá. Los momentos, las cortantes, todo variaría. Entonces, por ello es que esto de línea de influencia es principalmente usado en lo que es el análisis de puentes. Y algunas formas de hacer lo que viene a ser la línea de influencia son valores tabulados, en donde, por ejemplo, lo que se haría es decir, ya yo tengo mi carga acá, analizo, voy a tener un valor para X, un valor para Y, luego analizo acá, voy a obtener otro valor, X1, otro Y1, y así sucesivamente, hasta obtener, digamos, una relación, que esto es principalmente para relaciones lineales, ¿no? Luego la ecuación de línea de influencia, que se hace básicamente lo mismo, pero ya no se le da un valor a la carga, sino se le da una variable. Y línea de influencia cualitativa, básicamente se emplean aspectos conocidos. Digamos, si yo tengo una carga distribuida en todo este tramo, es algo que se pueden encontrar en tablas, y que eso lo van a ver ese método, pero eso lo van a poder encontrar en tablas, esas reacciones, los momentos que se producen en los extremos. Entonces, ellos es lo que se emplea en esto de cualitativas, y cuando lo lleven van a ver que es mucho más fácil realizar esto que los otros. Ahora, estructuras hiperestáticas, ¿no? ¿Qué es una estructura hiperestática como tal? Básicamente lo que significa es que la estructura que yo estoy analizando no se puede resolver con una sumatoria de fuerzas, con una sumatoria de momentos. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que emplear más, digamos, algunos métodos adicionales. Ya, a ver. ¿Y cuáles son estos métodos? Los métodos de las fuerzas, que eso le van a aprender. Que se puede llamar método de la flexibilidad, que se usa cuando el número de incógnitas es pequeño. Considera las reacciones redundantes. Reacciones redundantes básicamente se podría decir que en este caso, a ver, yo tengo esta viga que está empotrada y además tiene una restricción. Entonces, acá en este nodo yo ya tengo, digamos, tres restricciones. Y ustedes saben que si, si yo tengo tres restricciones, ¿qué quiere decir? Que tengo tres incógnitas. Y si tengo tres incógnitas, para hallar esas reacciones, yo necesito tres sistemas de ecuaciones. ¿Y qué es lo que nos brinda la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos? Nos brinda solo tres sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿yo cómo haría para hallar esta reacción de acá? Lo que se haría es, bueno, la estructura se clasificaría como estáticamente indeterminada, y en este caso, como hay una redundante, es decir, acá ya tenemos tres y acá tenemos uno, este estaría excediendo. Entonces, esa sería una redundante. Y bueno, ustedes pueden escoger cuál es la redundante. En este método de flexibilidad, lo malo es que, digamos, hay muchas formas de resolverlo, en el sentido en que ustedes escogen cuál va a ser su redundante. Por ejemplo, acá yo podría tomar que el momento, la reacción de momento, es la redundante. Así como también yo podría tomar que la reacción de acá
es la redundante, ¿no? Entonces, ello digamos que no es muy factible, ¿no? Y lo malo también es que si tuviéramos varias ecuaciones, varias redundantes, más apoyos, tendríamos muchas más ecuaciones y el análisis sería mucho más complejo, ¿no? El método de los desplazamientos, el método de rigidez, es útil en estructuras complejas, usa desplazamientos angulares o lineales. Y bueno, es la base del método de análisis matricial, ¿no? Que como les comenté en un inicio, es lo que se usa actualmente, el método de análisis estructural. Ya. Y básicamente es similar que el método de las fuerzas, solo que es al revés, por así decirlo, ¿no? En el método de las fuerzas, lo que tú usas es la fuerza. Digamos que acá en este nodo va a haber una reacción, entonces esa sería tu fuerza. Tú primero vas a hallar las fuerzas, acá usas primero las fuerzas y luego ya usas hallas los desplazamientos. En cambio, en el método de los desplazamientos, tú ya usas lo que son los desplazamientos y hallas lo que son las fuerzas, las reacciones. En este método de desplazamientos también es importante que ustedes tengan claro lo que viene a ser el momento de empotramiento perfecto, que básicamente sería asumir, ¿no? Que en esta viga, por ejemplo, ABC, yo la voy a discretizar, por así decirlo, en este tramo, donde acá va a ser A y acá va a ser B. Y luego voy a tener otra viga también que va a ser ya no AB, sino va a ser BAC, ¿no? Y lo que se va a asumir es básicamente que en el nodo A primero va a rotar. Y si va a rotar, esto acá va a haber, digamos, una rigidez de 4EI sobre L, si no me equivoco. Pero en el nodo B, lo que va a haber es 12I sobre, sobre L. Lo mismo pasa en la viga BC, se analiza de esa manera. Rotamos el nodo B, entonces ahí va a haber 4EI sobre L, y rotamos el nodo C. Eso sería para lo que es rigidez y lo que viene a ser momento de empotramiento perfecto. Se asume que está empotrado y por tablas, si tenemos una carga acá, por ejemplo, vamos a tener una reacción que ya es conocida y un momento también que es conocido. Y luego digamos, se junta, se superpone, se usa la teoría de superposición y en el nodo B, por ejemplo, se va a sumar y se va a tener un momento, un cierto momento. En este caso, por ejemplo, en A, podemos decir que el momento es cero. Entonces nosotros cuando analicemos, digamos, 4i sobre L más el momento de empoderamiento perfecto, digamos que eso se puede igualar a cero, ¿no? Y de esa manera se analizan esas cosas. A ver, unos métodos clásicos que se emplean, método pendiente de flexión, que básicamente también se basa en este método de los desplazamientos, solo que en este método pendiente de flexión ya, digamos, ya se ha demostrado ciertos procesos. O sea, lo que tú vas a hacer en este método de los desplazamientos, ya no lo vas a tener que hacer de nuevo en el método dependiente de flexión, sino que tú vas a usar la fórmula de manera directa. Y estas son las fórmulas, las que pueden ver acá, ¿no? El momento en AB es igual a 12i sobre L1, que es la longitud de la viga que se está analizando, sobre 2 veces el giro, más el giro en el otro extremo, menos 3 veces la deflexión, que usualmente se cancela porque siempre es cero por la restricción misma que existe. Y bueno, este MEP es lo que le comento, el momento de empotramiento perfecto. Si es que en ese tramo que ustedes están analizando no existe alguna carga, entonces este MEP, este momento de empotramiento perfecto, se hace cero, ¿no? Y bueno, es lo que les comentaba, en el momento AB, en este caso, en esta viga, no hay momento, obviamente, ¿no? Porque no está empotrado. Entonces, la condición, digamos, la condición de borde sería cero. Entonces, toda esta ecuación sería igual a cero. Luego, momento BA y momento BC, lo que ustedes van a hacer es sumar. ¿Y por qué? Porque es la influencia de todo este tramo en este nodo y es la influencia de todo este nodo en este tramo.
Y como también la restricción es que básicamente la condición de borde es que no hay momentos, entonces es igual a cero. Y de acá básicamente van a tener ecuaciones y van a resolver, ¿no? Van a hallar el desplazamiento en A, el desplazamiento en B, bueno, desplazamientos angulares. Y con eso ya van a obtener los verdaderos momentos A y B. Y con esos momentos, como ustedes ya conocen cuáles, digamos, por ejemplo, si tenemos una viga de esta manera y tenemos una carga acá, podemos decir que el diagrama de momento flector va a ser así, ¿no? No, de cortante. Bueno, este sería en el medio, en el punto medio. Ah, perdón. Sería pam, 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 pam. De esta manera sería el diagrama de cortantes. Y el diagrama de momentos. A ver, espera un momento. El diagrama de momentos sería pam, 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 ¿no? Este, positivo, negativo, positivo, negativo. Ujú. Entonces, esto van a hacer el proceso inverso. Van a pasar de lo que ustedes ya han obtenido momentos, porque ustedes van a tener su viga y van a ubicar mi momento me salió acá, otro momento me salió acá, mi otro momento acá. Digamos que ustedes van a tener así, así, y luego baja. Entonces ustedes van a tener que hacer el proceso inverso. Van a tener que ir del diagrama de momentos al diagrama de cortantes. Así que esto, conocer cómo se comporta una viga en función a las cargas que se tienen en su tramo, eso lo tienen que conocer bien. Ya, ahora el método de distribución de momentos de Cross es, digamos, similar. Se emplea en lo que viene a ser el... Bueno, vamos a ver un poco. A ver, es un método iterativo, es algo que tienen que saber. Así que si tienen... Usen Excel, ahí les recomiendo bastante usar Excel. Y bueno, evitar resolver sistemas complejos de ecuaciones simultáneas. O sea, ya no vamos a tener que, por ejemplo, acá si se tuvieran más tramos, se tendrían muchas más ecuaciones y sería más tedioso. Pero en método de distribución de momentos, lo que se hace es usar lo de momento de empotramiento perfecto, es decir, lo que ya se conoce por tablas. Si se tiene una carga distribuida, tú ya puedes saber cuál es el momento aquí y el momento aquí. Entonces, lo que se asume en el nodo, digamos, es que este momento va a existir acá. A ver. Y este otro momento también va a existir acá. Y este momento de acá va a existir acá. Entonces se asume eso en un inicio y luego lo mismo sería para este nodo, ¿no? Se tendría un momento acá. Y luego, obviamente, sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque se tienen, o sea, no podemos simplemente sumar los efectos y ya. Lo que se hace es acá usar la rigidez, las relaciones de rigidez, que ustedes ya van a conocer estas relaciones de rigidez por haber empleado estos métodos, ¿no? Este método de los desplazamientos, en lo que le estaba comentando de que si nosotros hacemos un giro en A, ¿cuál es la influencia en B? Sería 2EI sobre L. Y lo mismo, si hacemos un giro en B, en C sería 2EI sobre L, pero también tiene influencia en A, ¿no? Entonces ello es algo que ya van a aprender cuando vean ese método y simplemente acá lo van a aplicar. El factor de distribución, porcentaje del momento que absorbe cada elemento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer iteraciones. Digamos que si nosotros tenemos un momento en A, en el nodo A, que hemos asumido un inicio, nosotros lo vamos a pasar al otro nodo. Lo vamos a pasar al nodo B y del nodo C lo vamos a pasar al nodo B también. Entonces acá vamos a tener otro valor de momento. Digamos, de un momento, ya. Tenemos acá un momento
A, un momento B. Entonces nosotros vamos a pasar a este M1, vamos a pasar cierto porcentaje del momento B. ¿En función a qué? En función al factor de distribución. Y este factor de distribución está en función a qué? A la rigidez. Entonces vamos a pasar este momento B. Acá vamos a tener M1 más momento B. Y este momento A también se va a pasar al momento 1. Se va a sumar, ¿no? Entonces ahora ya no vamos a tener simplemente momento 1, sino va a ser la suma de todo esto. Y lo mismo. Ya tenemos la suma, vamos a tener un momento 2. Y ahora este momento 2 lo vamos a pasar a un momento B. Y este momento 2 también lo vamos a pasar a un momento A. Y vamos a tener un momento A más la suma de todos estos momentos, ¿no? Que va a ser, digamos, cierto porcentaje que va a estar en función al factor de distribución y en función a la rigidez, básicamente. Entonces va a ser un proceso iterativo de ida y vuelta. ¿Y cuándo es que acaba este proceso? El proceso acaba cuando el valor, digamos, inicial, M1, bueno, la sumatoria de todos los momentos que vas obteniendo acá llegan a cero y los valores tienden a converger. Cuando ves que, digamos, ya existe convergencia, ya existe un valor para cada nodo, ya digamos que tu método cross ya está terminado. Ya. Luego, sobre lo que viene a ser el análisis automatizado, básicamente es el uso de SAP, por ejemplo, ¿no? Herramientas de cómputo. ¿Qué te permiten hacer estas herramientas? Modelar, ¿no? Representar estructuras, definir materiales, aplicar cargas, condiciones de apoyo, realizar el análisis. Ya no vas a tener que aplicar tu cross o tu método dependiente de flexión, simplemente modelas de manera correcta siguiendo ciertos criterios y antes de modelar debiste haber definido cuáles son los materiales, cuáles son los elementos que tú vas a usar, ya sean columnas, sean vigas. También tienes que definir, por ejemplo, los elementos shell que representan a las losas, ¿no? Y luego ya lo modelas, aplicas las cargas que van a actuar en, en tu estructura y unas configuraciones más y ya realizas el análisis, ¿no? Sobre el uso de estas herramientas, bueno, el ingeniero no les va a enseñar, pero sí les va a hablar, ¿no? Les va a decir que como tal no es solo usar el software, sino tienen que conocer qué es lo que hace, digamos, cada entrada de datos, tienen que conocer cuál es el proceso que se sigue, ¿no? ¿Y qué tipos de análisis tenemos? Tenemos el análisis lineal, no lineal, el P-delta. El análisis lineal es lo que básicamente, eh, acá deben recordar de su ensayo de tracción del acero, por ejemplo, ¿no? Este ensayo de tracción, como es, básicamente es así. Pam, algo así. Entonces, la zona lineal, esta tiene dos zonas, la zona lineal, que vendría siendo la de acá, toda esta parte, y la zona no lineal, que es la zona no lineal sería ya toda esta parte de acá, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que en la zona lineal, en esta zona lineal, si nosotros, digamos, aplicamos cierta carga, se llega, digamos, hasta este punto, por ejemplo, se llega hasta este punto, la deformación, obviamente la estructura y luego la soltamos, ya dejamos de aplicar la carga, la estructura va a regresar a su posición inicial aquí, sin presentar ningún daño. Ahora, ¿qué pasa cuando incurrimos en el rango inelástico, en el análisis no lineal, no? Básicamente la estructura, por ejemplo, si llega por acá, no va a volver a su punto inicial, sino que va a haber cierta deformación permanente, o sea, cierto daño. Esa es la principal diferencia entre análisis lineal y no lineal. Básicamente en este análisis no lineal también se consideran lo que viene a ser, por ejemplo, características del concreto, características específicas de concreto, ¿no? Otros modelos que cuando hay un concreto armado van a conocer modelo de Mander, ¿no? Ciertas curvas que se suben para el concreto para simplificar los cálculos.
El análisis P delta es principalmente usado en lo que viene a ser bueno, el análisis P delta, por ejemplo, ¿cuál es su diferencia? Que el análisis P delta, por ejemplo, cuando nosotros analizamos una estructura, la analizamos considerando que la estructura como que ya está construida tal cual, pero no tenemos en consideración que el proceso constructivo es otro. Primero se hace el vaciado del primer encofrado, y cuando hay este vaciado por casos inherentes a procedimientos inherentes a este vaciado, va a haber cierta deformación, ya sea por el que el encofrado esté un poco desnivelado, ¿no? Eso ya es inherente a la misma obra. Entonces, ello, ¿cómo se soluciona en obra? Pues simplemente intentando nivelarlo con el siguiente encofrado y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que en un inicio, toda esta zona ya... toda esta zona ya tuvo cierta deformación que obviamente al ojo humano no se ve, pero en el análisis P delta sí considera esa cierta deformación. Y lo mismo pasa acá, cuando se hace vaciado va a sufrir cierta deformación. Esa es la principal diferencia, que digamos que el análisis P delta toma ese caso, que es el caso de proceso constructivo, ¿no? Bueno, análisis dinámico, simula el efecto de sismos y vibraciones. Ahora, ¿cuáles son los principales programas? SAP 2000, ETAPS, ANSYS, Abacus, que los más conocidos son SAP 2000 y ETAPS. SAP 2000 para estructuras en generales, y si ustedes quieren, digamos, usar ETAPS, tengan en consideración que está especializado para edificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las configuraciones, hay configuraciones predeterminadas ya para análisis de edificaciones. En cambio, en SAP, no, digamos, vas a tener que hacer pasos extras. Ahora, ANSYS y Abacus, digamos que son más potentes que SAP y ETAP, pero son estos, o sea, si ustedes quieren craquearlos, por así decirlo, no van a poder porque son, por lo mismo que tienen mayor potencia, son más restringidos de cierta manera, ¿no? Y son principalmente usados para el análisis de elementos finitos, lo que le comentaba en inicio, y que más en temas de investigación. Y bueno, en esta parte, en lo que viene a ser el metro de cargas, ¿no? Que como les comenté, ya en toda la primera mitad básicamente van a ver ese metro de cargas. Y sobre su trabajo, si el ingeniero ya les ha dejado, les recomiendo que vayan avanzando, porque si es largo, ¿no? El proceso de metrar, porque van a metrar losas, van a metrar vigas, van a metrar, ¿qué más? Escalera, van a metrar columnas, y van a tener que hacer ese metrado para cada elemento de cada nivel. Así que ahí, bueno, vayan avanzando. A ver, metro de cargas verticales, ¿no? El metro de cargas es una técnica con la cual se estiman las cargas actuantes sobre los distintos elementos estructurales que componen al edificio, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos estructurales? La columna, las vigas, las losas. Y este proceso es aproximado, ¿ya? Nosotros, no, el ingeniero ya les habrá dicho seguramente, nosotros hacemos muchas simplificaciones, como lo que le comenté de concreto, se asume un cierto modelo, un cierto comportamiento para simplificar los cálculos, que obviamente esas simplificaciones no afectan en gran medida a lo que nosotros, a los resultados que obtenemos, ¿no? Porque obviamente eso ya está investigado, por ello ya está ya está normado. Ahora, ese proceso es normado, ya que por lo general se desprecian en los efectos hiperestáticos producidos por momentos flectores, salvo que esos sean muy importantes, ¿no? Como regla general, al metrar debe pensarse en la manera como se apoya un elemento sobre otro. Ujú. Ya, digamos que cómo van las cargas. Las cargas van de la losa a las vigas, y de las vigas van hacia las columnas. Ahora, el que me responda esta pregunta, bueno, va a tener su planchita, ¿no? Por ahí. Y si responde mal, ya no hay. A ver, si nosotros, por ejemplo, tenemos una... A ver, vamos a dibujar algo rápido. Ya, usamos este de acá ya. Por ejemplo, ya, yo tengo
Este modelo no simplificado, supongamos que esta es una estructura que ya tiene su losa y que en esta losa, por ejemplo, es una planta que tiene la misma distribución que el primer nivel. Es decir, segundo y primer nivel tienen la misma distribución, todo exactamente igual. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué viga carga más? Si tienen el mismo peso, tienen la misma sobrecarga, la carga muerta, tienen todo tal cual, la misma distribución en el segundo nivel y en el primer nivel. ¿Qué viga está cargando más peso? ¿Qué viga soporta más? ¿La de acá o la de acá? A ver, uno dice cargan lo mismo. ¿Qué dicen los demás? Ya, esa es la pregunta, ¿eh? A ver si alguien más por ahí se anima a participar. Ya cargan lo mismo, dicen. Ya no hay plancha, gente. No, mentira. Ya está bien. Sí, cargan lo mismo. A ver. Y bueno, ¿por qué cargan lo mismo? Porque digamos que toda la carga que se tenía en el segundo piso va a la columna y esa columna se sigue transmitiendo a la siguiente columna, a la siguiente de los pisos inferiores, pero como tal la carga de pisos superiores no afectan en el entrepiso, en lo que son las vigas, las losas de los niveles inferiores, ¿no? Porque como les comenté, el proceso, ¿cómo va? Va de la losa a la viga y de la viga a la columna y de la columna a las cimentaciones. Ahora, estas son tablas que no se la tienen que saber de memoria, la verdad, porque todo está en la norma E020. Y bueno, como les comenté, tenganlas impresas, porque no son muchas páginas, es chico, que digamos, y lo van a usar bastante. Así que si pueden por ahí lo imprimen. A ver, por ejemplo, acá en esta tabla 1 tenemos lo que son las cargas vivas mínimas repartidas. ¿Y dónde se reparten estas tablas, por ejemplo? ¿Dónde se reparten estas cargas? Se reparten en el área que, por ejemplo, si es baño, se emplea lo que viene a ser las zonas adyacentes. Si tenemos una sala, por ejemplo, sería una sobrecarga de 200. Para las salas es sobrecarga de 200. Entonces, como es adyacente al baño, se usaría una sobrecarga en el baño de 200. ¿Y dónde se aplican estas sobrecargas? En las losas. Bueno, sería lo mismo para cada caso, por ejemplo, centros de educación, garajes, hospitales, y comentarles también que en estos casos de hospitales, sabrán que en la E030 nos habla sobre edificaciones esenciales, edificaciones de uso común, ¿no? Si ustedes buscan en el Decreto Supremo, hay tablas mucho más específicas. Por ejemplo, para un quirófano, ¿no? Para un consultorio, tienen ciertas, otras sobrecargas. Así que ahí les paso ese dato para que lo tengan en cuenta. El ingeniero no les va a tomar ese caso que les estoy comentando, solo es para que los conozcan, ¿no? Ahora, en el anexo 1 van a encontrar lo que son los pesos específicos y los materiales, ¿no? Por ejemplo, albañilería. Algo que ustedes tienen que dominar es que la albañilería, lo que viene a ser el ladrillo King Kong 18 huecos, es decir, ladrillo portante, tiene un peso específico de 1.8 toneladas por metro cúbico. Y lo que viene a ser el tabique, unidades de arcilla cocida hueca, es 1.35. Así que ese dato, ténganlo ahí. Aunque puede simplificar, puede redondear a 1400 también lo de tabique, ¿ya? Ahí no hay ningún problema. Y como les comenté, es un análisis simplificado, ¿no? Pero obviamente no le van a poner 500, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí ya sería un cambio brusco. El concreto simple, por ejemplo, cuando se usa grava, es 2300, pero cuando es concreto armado, solo se le añade 100 kilogramos, ¿no? Que es 2.4 toneladas por metro cúbico. Eso también es algo que tienen que dominar bastante, la verdad, ese peso específico. Y digamos que ese 2400 es como un promedio, o sea, obviamente el peso va a variar en función a la cantidad de acero que se tenga en cada columna, ¿no? Pero digamos que se han hecho estudios, ¿no? Pruebas y el peso aproximado es 2400. Ahora, también van a tener lo que viene a ser losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto en concreto, ¿no? A ver, lo usual es encontrar esta sección. O sea,
encontrar tu ladrillo que va a tener un ancho de 30 y su altura va a ser variable en función a la losa que se esté usando. Por ejemplo, se puede usar una losa de 20, un aligerado como tal de 20, que sería todo, tal cual esta altura variable más 5 sería 20, y el espesor de la losa superior que es 5. Esto, la verdad, puede variar, pero en este caso, para lo que es el curso, van a usar tal cual este 5, ¿no? ¿Qué más? Ahora, también esta tabla nos da cuáles son los pesos. Digamos que este 300 es conocido para lo que son espesores de aligerado. Este es algo que también tienen que conocer, digamos, aprender. Lo que viene a ser el peso de el ladrillo portante, el ladrillo King Kong, el ladrillo de tabiquería, el peso de concreto armado y de concreto simple, ¿no? Y como les comenté, tienen que tener esa tabla, la E020, la norma impresa, porque igual no son muchas hojas. Ahora, ¿por qué aparece sombreado todo esto, no? 0.40 metros. Porque nosotros vamos a, digamos, hacer un metrado de cargas de la losa analizando con un ancho tributario de 0.40, y ese 0.40 está en función a la distancia de eje a eje de la vigueta. Por ejemplo, si yo parto de acá a acá, ¿cuántos vamos a tener? Vamos a tener que este 10 se va a volver 5 para este lado y otros 5 para este otro lado. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos 40. Ahora, si les dice que no es un aligerado convencional, o sea, lo convencional es este espaciamiento de 40. Si les dice que no es así, que es de 50, el ancho tributario va a cambiar, ya no va a ser 40, sino se va a volver 50, ¿no? Eso ahí tenganlo en cuenta porque cuando yo estaba llevando el curso, algunos, digamos, como ya sabían el procedimiento, no lo tomaban en cuenta, simplemente usaban este 0.40 y ahí ya perdían puntos. Ya, vamos con el primer ejemplo, que es el ejemplo de metrado de losas. Para este caso se está usando un aligerado de espesor de 17, a ver si ya, el aligerado es de 17 y bueno, la dirección. ¿Cuál es la dirección del aligerado? Acá está denotado, ¿no? Es así. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que toda la carga que está en esta zona se va a distribuir para acá, para esta viga. Y lo mismo, esta zona para acá, para esta viga. Ahora, eso no significa que estas vigas, esta viga de acá, esta viga de acá no carguen nada, porque en la realidad obviamente cargan, ¿no? Por lo mismo que es un proceso monolítico. Pero como la dirección principal, es decir, la dirección de las viguetas es así, ya no va a ser la mitad del ancho, ¿no? Sino que va a ser solo un espesor, por así decirlo. Se le va a poner un ancho tributario que va a ser igual. Todo esto va a ser igual a 4 veces T. ¿Y qué es T? T es este 17, este espesor del aligerado. Entonces, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 68 centímetros, ¿no? Que se va a tener para el metrado de vigas. Ahorita estamos en aligerado, pero le voy comentando eso. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los datos? Espesor 17. El piso terminado va a tener una altura de 3.5. Este es dato, esto obviamente varía, ¿no? Lo usual es 1 centímetro y contrapiso 4 centímetros. Las sobrecargas en viviendas es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver. Sobrecarga. Ya. Acá es por metro cuadrado, ¿ya? El peso unitario de concreto armado es 2.4 toneladas por metro cúbico y como le comenté, esto ya lo tienen que saber de memoria para que no estén revisando su tabla y, digamos, perdiendo tiempo, ¿no? Porque, como les comenté, si ustedes van a metrar varios elementos en sus PCs, por ejemplo, y les va a tomar bastante tiempo. Así que ahí, ojo con eso. El acabado por dato, según la E020, usualmente vale 20 kilogramos por metro cuadrado
Y acá es un centímetro. Esto es, digamos, 20 kilogramos por cada centímetro de espesor de piso terminado. Entonces, acá ¿cuánto sería? Sería el peso que produce este acabado a la losa, sería 20 por 3.5, ¿no? Sería 70, y eso es lo que tenemos nosotros acá. Acá ya está, digamos, el metrado de cargas. Primero comenzamos por la carga muerta. ¿Qué consideramos? El peso propio. ¿De quién? De la losa. Entonces, 280, ¿de dónde sale? Sale de la tabla, de esta tabla. Aligerado de 0,17, 280. De ahí sale. 280 por 0.40. ¿Por qué 0.40? Porque es el ancho tributario eh, normalizado de cierta manera, no es lo estándar. Pero tengan en cuenta que si es que el ingeniero le dice que el aligerado es de 0.50, ahí el espaciamiento entre viguetas es de 0.50, este cambiaría, ya no sería 0.40, sino sería 0.50. Multiplican y bueno, ¿no? Este sale de ese valor. El piso terminado, 70, ¿de dónde 70? De acá, 3.5 por 20. Acabado, ¿no? Piso terminado. Y sale ese valor de 28. La carga viva es sobrecarga, como es una vivienda, 200 por el ancho tributario. Y hagan siempre este gráfico de esta manera. ¿Por qué? Porque el ingeniero, él mismo lo grafica así que de esta manera también lo hacen ordenado y no les baja puntos. También algo que les quiero comentar es que varios ya han llevado con él, así que usen lo que viene a ser su cuadernillo, ¿no? Porque si es que no usan cuadernillo, pues les va a bajar puntos. Recuerdo que uno tenía 12, creo, y lo bajó a 0,2, así que cuidado ahí. Y bueno, ya no está su ayudante, ¿no? Para que nos pase, digamos. Algunos sí se salvaron porque el ayudante los pasaba, no les bajaba puntos. Y ya de ahí se ganaba su regañada. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Ahora, un ejemplo con tabique, ¿no? Es todo tal cual lo mismo. A ver, la losa ahora es de 0.20, el piso terminado de 4 centímetros, la tabiquería tiene un espesor de 0.15. Esta tabiquería, me refiero a este tabique de acá, porque usualmente nosotros encontramos tabiques en las losas y no siempre, digamos, se coloca una viga que conecte así, solo en casos específicos. En casos, por ejemplo, ¿cuándo se colocaría una viga? Cuando nosotros tengamos un tabique así, en esta dirección. Si nosotros tenemos un tabique así, en el mismo sentido que el aligerado, la vigueta no va a soportar, entonces necesariamente se va a tener que colocar una viga, aunque sea una viga de 20 por 20, una viga chata. Así que si ustedes ven un plano que tiene un aligerado convencional y un tabique en la misma dirección que el aligerado, ese plano está mal. Lo denuncian por ahí si pueden. Ya, continuando. La altura de tabique nos dan de dato que es de 2.4, la sobrecarga en el caso de oficinas es de 250, el peso unitario concreto armado 2400, el acabado que le digo que ya está en la norma es 20, el peso unitario de la albañilería 1800, ¿no? Ya, a ver, vamos con el proceso. Acá. Comenzamos con la carga muerta, ¿no? ¿Cuál es la carga muerta? El peso propio, el piso terminado y el peso de tabique. El peso propio es lo mismo, sacamos de la tabla, como en este caso es un espesor de 0,20, el peso propio es 300. 300 por cuánto? Por 0.40, ¿no? Que es el ancho tributario. Este ancho tributario vale 0.40. El piso terminado es 80. ¿Por qué 80? Porque es 20 kilogramos fuerza por el espesor del piso terminado, ¿no? Piso terminado 4 centímetros. El acabado tiene un peso de 20 por cada centímetro, 80. Si se dan cuenta, siempre se usa el 0.40 cuando son losas, cuando es el metro de losa. Así que por eso les digo que tengan cuidado cuando el ingeniero les diga el aligerado, la distancia entre viguetas es de 0.50, porque como siempre se usa, ya su resultado va a variar. Carga viva.
Sobrecarga, lo mismo. Esto todavía no lo he comentado, creo. Ya. Sobrecarga 250 por 0.40. Lo mismo, el peso por sobrecarga, que es como es una oficina, 250 por 0.40, ¿no? Que es el ancho tributario. Y si ustedes pueden, por ejemplo, colocar las unidades acá, ¿no? En un inicio, cuando estén practicando, colóquenlas para que lo tengan más claro. Y luego, cuando ya estén en su PC, su examen, ¿no? Ya no es necesario que lo coloquen, pero en un inicio, para practicar, les diría que sí lo coloquen. Mm, ya, este peso de tabique, en este caso se está considerando que es tabique portante, que obviamente no sería tabique portante, ¿no? Ya, pero asumamos que es por 0.15, que 0.15 es el espesor, 2.20, que si no me equivoco es la altura, y por 0.40. Ya, lo que se hace básicamente es el peso específico, que está en unidades de kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos por ¿qué? Lo multiplicamos por, esto si se dan cuenta es un volumen. Acá es metro cúbico. Acá sí sensación como fuerza. Y lo que ustedes van a hacer es medir la distancia que existe desde su eje hacia el eje del tabique. Algo que también tienen que no les estaba comentando es que cuando ustedes hagan ese proceso, siempre lo tienen que hacer de eje a eje, no lo hagan de extremo a extremo. Al menos lo que es idealización, porque en lo que es idealización siempre se toma de eje a eje, ¿ya? Ellos sí tenganlo bastante en cuenta. Bueno, esta parte supongo que ha quedado clara. Si no, igual me comentan. Y ya se suman los pesos y se obtiene, ¿no? Carga viva, carga muerta, así siempre, siempre, en esta estructura que tengo. Ya, eso sería para lo que es el metrado de losas. Ahora, si no me equivoco, pasamos a metrado de vigas. Ya, antes de pasar a vigas, algo también, una recomendación. Si pueden, ustedes cuando estén, digamos, practicando, resolviendo, por ejemplo, usualmente, ¿qué es lo que les manda el ingeniero? Manda una metra a la losa del primer nivel y metra a la losa de la azotea. Ahora, la única diferencia vendría a ser en la sobrecarga, porque la sobrecarga para azotea no es la misma que la sobrecarga para cualquier otro nivel, sea el uso que sea, ¿no? Las azoteas usualmente se emplean con 100 kilogramos nada más. Entonces, cuando ustedes hagan, por ejemplo, acá intenten denotarla, ¿no? Para el piso 1 y azotea. Piso 1 y azotea. Piso 1 y azotea. Y acá ya le hacen dos, ¿no? Acá sería para el piso 1 o piso típico. Y acá para la azotea le pondrían 100 por 0.40. ¿Esto con qué finalidad? Que ya no estén escribiendo todo esto de nuevo y no estén perdiendo tiempo. Eso es lo que yo hice cuando estaba llevando el curso para ahorrar tiempo, ¿no? Pero obviamente siempre háganle sus dos dibujitos. Simplifican de esa manera poniéndole piso 1, azotea, piso 1, azotea solo para piso 1. Y lo mismo va para las vigas, ¿no? Más que todo para que ahorren tiempo. Ya, acá vamos a pasar a lo que viene a ser metrado de vigas. Ya, estos casos están acá de un momento. Voy a dejar compartir. Está acá.
Ya, sí se puede ver, ¿verdad? Confirmo. Ahora, ya, ok. Genial. Ya. El metro de vigas. En este caso vamos a metrar la viga 1, el eje 1, la viga del eje 1 y la viga del eje 2. Como les comenté, nosotros vamos a asumir en este caso, siempre los ejes lo van a tomar en referencia al centroide de la columna, nunca de las vigas, ¿ok? Ello ténganlo en cuenta. Ejes de las columnas, no vigas, no losas, siempre columnas. Ya, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por la carga muerta. ¿Qué tenemos que considerar? El peso propio. ¿Peso propio de quién? Ahora ya no estamos en losas, ahora estamos en vigas. Y la viga que en este caso viene a ser concreto armado. ¿Cuál es el peso? 2400. Ahora, ¿de dónde sale este 0.30 y 0.70? Dimensiones de la viga, ¿no? Viga de 0.30 y 0.70 metros. Entonces, aquí, ¿qué unidades tendremos? Tendremos kilogramos por metro, ¿no? La representación básicamente sería la misma, así que, o sea, sería la misma que la de las losas, así que ahí no se preocupen. Bueno, acá no tengo un dibujito, pero es la misma que de la losa, ¿sí? Ya. Ya se tiene el peso propio de la viga, luego vamos al peso de la losa. Ahora, lo que se hace es usar la dirección de la vigueta. En este caso, como la dirección de la vigueta, sí se puede ver mi mouse, ¿no? Oh, no sé, sí, creo que sí. Ya. Se emplea la dirección, en función a la dirección de la vigueta, es lo que nosotros, de manera perpendicular, vamos a repartir, digamos, todo el área que se tiene encerrada entre las columnas. En este caso se va partiendo, como pueden ver, se parte la mitad para esta viga del eje 1 y la viga del eje 2. Ahora, este 5.1, este 5 de acá ignórenlo, ¿sí? Por favor. El que tienen que tomar en cuenta es el 5.10, porque ese es el que estamos usando acá. El 5.1, si se dan cuenta, es la distancia entre eje y eje de columna. Entonces, vamos, el espesor de la losa en este caso es de 0.20. Y según la tabla, para una losa de 0.20, el peso es 300. Ahora ya no lo multiplicamos por 0.40. ¿Por qué? Porque nuestro ancho tributario, nuestro ancho de análisis, ya no es 0.40, ya no estamos en metro de losa, sino estamos metrando la viga. ¿Y qué es lo que cuál es el peso que va a pasar a la viga? Es la mitad de todo este tramo, ¿no? La mitad de toda la vigueta que digamos va a pasar a esa viga. Entonces, sería esa carga por metro cuadrado por 2.5. De 5.10, que es la distancia entre eje a eje, la mitad sería 2.55. Entonces, simplemente se hace eso. Ahora se trabaja con anchos tributarios para lo que se viene a ser las vigas. Y en este caso no tengo ejemplo de columna, pero para las columnas es lo mismo. Ya no se usa ancho tributario, sino se usa área tributaria, básicamente, ¿no? Ya. Luego vamos con el piso terminado. Que el piso terminado, algo que sí tienen que tener en consideración, es que ahora sí se toma en cuenta lo que viene a ser el borde, que digamos. Ahora se toma en cuenta el ancho de la... Ahora sí. Ahora se toma en cuenta... Ahora se toma en cuenta el ancho de la viga. Si se dan, esto es 2.55, ¿no? Hacia el eje, la mitad hacia el eje. Y le sumamos el 0.30, que es el peso del piso terminado, porque obviamente no vamos a dejar la zona de la viga sin piso terminado. Entonces por ello se suma 0.30. Se multiplica y se obtiene, ¿no?, la carga distribuida lineal. Y ahí simplemente sumamos y ya obtenemos lo que viene a ser la carga lineal en esta viga. La sobrecarga sería, en este caso es vivienda, 200, y la sobrecarga, siempre, digamos, el ancho tributario va a ser la misma que el piso terminado, así que ahí ya no tienen que analizar de nuevo. Para el piso terminado, suman al ancho
del peso de la losa que ustedes están usando, le suman la medida de la viga, el ancho de la viga, y esa distancia que a ustedes les está saliendo, ese ancho, lo usan para la sobrecarga. Conforme van a ir practicando, se van a dar cuenta de eso y bueno, lo van a hacer así, ¿no? Más simple, más simple. Ya hacen lo mismo, multiplican y ya. Ahora, en este caso, este es otro caso en el cual se está usando se tiene una viga perpendicular a lo que viene a ser el sentido de la vigueta. Ya, todo es exactamente lo mismo. Estamos metiendo en la viga del eje 1, peso propio es 2400 por medidas de la viga, carga lineal, peso de la losa, losa de 300 kilogramos por metro cuadrado, por el ancho tributario. El piso terminado es del mismo ancho tributario, más la medida de la viga, por el peso del piso terminado. En este caso está considerando que es lo usual que les comenté. Piso terminado tiene usualmente 5 centímetros y se asume que por cada centímetro es 20 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces acá de ahí sale 20 por 5, 100. El peso de tabiquería lo dejamos un momento. Y la sobrecarga es exactamente lo mismo que les estaba comentando, ¿no? Sobrecarga de vivienda por el ancho el ancho tributario más la base, ¿no? La base de la viga. Ahora, el peso de la tabiquería, ya, en este caso también se está considerando un peso de 1800, aunque debería ser 1350, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Por el espesor, que es 0.15. Ahora, por 2 metros, en este caso se estaría considerando que 2 metros básicamente sería la altura del entrepiso, ¿no? ¿Y de dónde sale esta fracción? Lo que pasa es que este tabique va a aportar su peso en una relación, digamos, en función a estas distancias, a la distancia que se tiene desde el tabique hacia la viga más cercana, entre el total y desde la... Y lo mismo para la otra viga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos analizando el eje 1. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de las dos vigas, el tabique, en cuál de las dos influye más? A ver, por las planchas, chicos, participen. El tabique se distribuye en mayor medida a lo que viene a ser la viga del eje 1, en mayor medida a la viga del eje 2. A ver, los leo por ahí mientras. Nadie. No hay planchas, ¿ah? Se van las planchas. Todavía no las paso por si acaso. Ya, bueno, a ver. En mayor medida se distribuye en la más cercana, ¿no? Que en este caso sería la viga del eje 2. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros vamos a aplicar? Ustedes lo pueden demostrar si quieren hacen una representación en viga, representan la carga lineal y ustedes van a ver que el peso de esta viga, digo, de este tabique, se va a distribuir en este porcentaje, por así decirlo, ¿no? Para esta viga y para esta viga. Entonces, estamos en la viga del eje 1, entonces, ¿qué quiere decir? Está más alejada de este tabique, entonces va a tener menor peso por tabique. ¿Y cuál es la relación que nosotros usamos? De la distancia lejana a ese eje, a esa viga, que sería 1.6, entre el total. Como le dije en un inicio, ignoren este 5 y bueno, en este caso también este 5.10, que bueno, está mal. Estamos considerando el 4 y 1.6, ¿ya? En este caso sería 2 metros, que es la altura por el espesor, por 1.6 por entre 5.6, es decir, esta distancia entre el total. Así es como se hace básicamente, ¿no? Acá sería el peso del tabique distribuida, porque como la dirección del aligerado es en este sentido, entonces si yo agarro una porción de acá, por ejemplo, va a pasar por acá, otra porción del tabique va a pasar por acá, otra porción, y al final se va a volver carga distribuida. Y bueno, ese sería para el caso del eje 2. Bueno, en este caso estamos analizando el eje 1, ¿no? Entonces sería para acá. Y en el caso del eje 2, es todo lo mismo, pero acá cambia esta fracción. Ya no es, si se dan cuenta, ya no es 1.6, sino es 4. Es decir, de la viga, la distancia contraria, ¿no?
que sería 4 entre el total. Y bueno, acá se ve que el peso del tabique se distribuye en mayor medida al eje 2, que vendría siendo 385, y al eje 1 sería 154, ¿no? Si quieren lo demuestran como le comento, aplicando simplemente una viga, la dibujan, hayan sus reacciones, su motor de fuerza, y ya. Bueno, eso básicamente sería casi todos los casos. En este caso, caso 3, bueno, está en el centro, entonces por simple lógica se distribuye en la misma medida para ambos, ¿no? Si lo quieren resolver, bueno, acá sería 2.55 entre 5.10, ¿no? Y se obtiene 0.5. Peso de tabique 1800, 0.15, que es el espesor de tabique, por 2, que es la altura, y por, digamos, un factor de distribución, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y lo otro es exactamente lo mismo, como les comenté. Bueno, acá hay un caso más. Caso 4. ¿Ustedes qué creen? A ver, si nosotros tenemos el tabique apoyado de manera directa en la viga, ¿ustedes creen que ese tabique va a afectar de alguna manera a la viga del eje 1? Si el tabique está en el eje 2, en la viga del eje 2, ¿ese peso va a afectar en alguna manera a la viga del eje 1? Pues como le comenté, el peso, digamos, los pasos, cómo van las cargas, es de la losa a la viga, de viga a columna y de columna a cimentación. Entonces, si ya tenemos el peso en la viga, ese peso no se va a pasar a otra viga, ¿no? Va a pasar a la columna. Entonces, es por ello que acá, si pueden ver, estamos metiendo la carga muerta, pero en el eje 1 ya no encontramos lo que viene a ser el peso por tabique. Encontramos el peso propio de la viga, el peso de losa, el peso del piso terminado, pero no encontramos el peso del tabique. La carga viva, sobrecarga, 200, y bueno, en el eje 2, ahora ahí es donde se ubica el tabique. Y acá encontramos peso propio de la viga, peso de la losa, piso terminado y el peso de la tabiquería, ¿no? Que ahora ya es básicamente, ya no hay ningún factor de distribución. ¿Por qué? Porque todo el peso se está pasando a esa viga. Y la sobrecarga, que es básicamente la misma. Usualmente ustedes están viendo que la sobrecarga solo tiene, digamos, un factor, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué menos 0.15? Como les comenté, sería sumar al ancho del piso terminado 0.30, que es la base de la viga, pero en este caso tenemos un tabique. Entonces, obviamente debajo del tabique no va a haber piso terminado, ¿no? Porque el tabique va desde el, ¿cómo se llama? Del techo sin terminar. Luego va el contrapiso y luego el piso terminado. Entonces, debajo no hay nada, ¿no? Por así decirlo, solo está la losa como tal. Entonces, ahí por eso es que le estamos restando el espesor del tabique. Sí quedó clara esa parte, ¿no? Es todo el ancho más esta pequeña porción. Esta pequeña porción que está acá, que sería 30 menos el espesor del tabique. Por ello el menos 0.15, ¿no? Así que esas cositas son las que tienen que tener en consideración. Y algo más, que cuando son oficinas, generalmente hay una sobrecarga más, que es por tabiquería móvil. Es una tabiquería móvil, por así decirlo, diferente a este tabique. Como es tabiquería móvil, el mismo nombre lo dice, no móvil, entonces va a carga viva, porque tiene cierto desplazamiento. Obviamente no como las cargas dinámicas, pero tiene cierto desplazamiento, ¿no? Entonces, para lo que es tabiquería móvil, siempre es 100. Es esto de acá, 100, ¿no? Y lo mismo, sería multiplicarlo por esto de acá, básicamente. Y así ya obtienen su sobrecarga, y su carga viva va a ser el total. Sumar la sobrecarga más la sobrecarga por tabiquería móvil.
cuando hagan sus metrados, siempre si le digan tabiquería móvil, consideren ello. Incluso sin que les diga tabiquería móvil, simplemente con que les digan oficinas. Y bueno, básicamente eso sería todo lo que les quería compartir, ¿no? Bueno, el libro, a ver, un libro, les recomiendo el Hiveler, que básicamente tiene todo, excepto lo que viene a ser el método de cargas. Pero por el resto, lo que van a ver los métodos clásicos, lo que viene a ser pendiente de flexión, ¿no? Método de rigidez, sí tiene ejemplos ahí, así que sería bueno que lo tengan, al menos virtual, ¿no? En mi caso sí lo tenía eh, físico, ¿no? Y bueno, mejor es físico para que lo puedas llevar en cualquier momento, ¿no? Ya. Y bueno, eso. Nada más, si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer. Si no, con eso estaríamos cerrando. Sí, Jonathan, pues prende tu micrófono. Yersinio, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda, en verdad. Mira, o sea, ¿qué tanta incidencia, por ejemplo, de alguien que ha llevado hace tiempo ya resistencia de materiales uno o 2 es importante, digamos, para poder, digamos, aprobar y también aprender, ¿no? Sobre análisis estructural? Ya, en este caso, como tal en el curso, te diría que no, no mucho. Lo que sería basarse en lo que sí tienes que aprender, por ejemplo, para análisis 2, por ejemplo, son esos métodos energéticos que comento, el método de carga unitaria, porque en base a ese método de carga unitaria es que se van demostrando restos, por ejemplo, lo que viene a ser análisis matricial, para demostrar las fórmulas que se emplean, se asume que en cada nodo hay en cada nodo y por cada grado de libertad, se asume que va a haber una carga unitaria y por esa carga unitaria se produce un desplazamiento unitario y de ahí básicamente van saliendo las fórmulas. Entonces, ello sería bueno que lo repasen más que todo, ¿no? Y ese Ah, concepto, por ejemplo, de elasticidad, del ensayo de tracción, ¿no? Ajá, claro, claro. Sí, sí, entiendo. Muchas gracias, Yersinio. está bien. Ya, ¿alguno más, chicos? ¿No? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta introducción y a ver, ya. Discúlpame, la verdad no quiero molestarte más. Ajá, sí, sí, normal. Con respecto, por ejemplo, mostraste al inicio un libro de la Católica, creo que era Análisis de Edificios. Sí, Es- Aparte de ese libro, digamos, ¿recomiendas tú algún libro para el curso, digamos, para alguien, digamos, que quisiera realmente empaparse del curso? ya, clásico, por así decirlo, es el Hiveler. ¿Por qué? Porque ahí tiene bastantes ejemplos, la verdad. Y El el Hiveler. ingeniero, ajá, y el ingeniero tampoco es que, digamos, sea muy abusivo, ¿no? Con lo que son las PCs, sino, más que todo, este curso de Análisis Estructural 1 y Análisis Estructural 2 es que conozcas ajá, y el Casimali también. El Casimali tiene ejemplos muy buenos. Ah, ok. Pero sí, ajá, pero con Kibble y Bartolomé yo diría que ya está. Y por ahí algunos videos de YouTube, ¿no? Para que te expliquen algunos. Por ejemplo, el método dependiente de método de Cross, hay videos que podrías revisar tal vez. Ok, ok. Ya, ok, esa es toda mi pregunta. Gracias. Ya, está Gracias. bien. Ya, chicos, entonces los voy dejando.